Muy buenas tardes con todos y todas. A nombre del doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, del doctor Luis Guillermo Vázquez Zamora, decano de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos, de la magíster Catalina Charpentier, directora de la Escuela de Gestión de Riesgos y Desastres, así como del mío propio, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente videoconferencia denominada Modelo de Gestión de la Respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social frente al COVID-19, misma que se realiza con el objetivo de conocer las experiencias y conocimientos de nuestros colegas de la hermana República de México. Mencionada videoconferencia ha sido planificada en virtud de la preocupación de esta institución de educación superior por la situación en la que se encuentra el Ecuador y el mundo frente a la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Israel Espinosa, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador y constituye un honor para mí dirigirme a ustedes y presentarles al doctor Felipe Cruz Vega. Él es cirujano general con maestría en medicina de desastres por el Centro Europeo de Medicina de Desastres, avalado por la Organización Mundial de la Salud, Universidad de Bruselas, Bélgica, y la Universidad de Novara, Italia. Es graduado del Seminario de Emergencias y Medicina de Desastres en el Osaka City General Hospital de Japón. Es miembro también emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente vicepresidente de la misma. Es miembro de la Academia Nacional de Protección Civil, miembro de la Academia Francesa de Cirugía, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Es líder del proyecto Hospital Seguro por México ante la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, con experiencia de más de 33 años en prevención, preparativos, mitigación, continuidad de operaciones, respuesta y vuelta a la normalidad de desastres. Actualmente es titular de la División de Proyectos Especiales del Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y director del Centro Colaborador de la OPS-OMS para Servicios de Salud Resilientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De la misma manera, es un honor para mí presentarles al doctor Juan Carlos Sánchez Echeverría. Él es médico cirujano, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico, autor y coautor de artículos y capítulos en libros relacionados con atención en emergencias y desastres. Es coordinador también del programa Hospital Seguro en la División de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es representante también institucional ante el Grupo Técnico Asesor del programa Hospital Seguro, consultor también de la Organización Panamericana de la Salud y director del Centro Colaborador de la OPS-OMS para Servicios de Salud Resilientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De la misma manera, es un honor para mí presentarles también a la doctora Sandra Elizondo Argueta. Ella es médico especialista en medicina interna y subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico. Es maestrante en alta dirección, tiene un diplomado en protección civil, así como también en desastres y cambio climático, y también en evaluación de políticas y programas públicos. Es autora y coautora de artículos y capítulos de libros referentes a riesgos de desastres y actualmente es jefa del área médica en la División de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Con este antecedente, es un honor para mí poderles presentar a nuestros expositores. Adelante, por favor. Ok, adelante, les escuchamos, por favor. ¿Ahora sí me escuchan?
Sí, adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes. La verdad es un gran placer el poder tener este diálogo entre países hermanos. Créanme que siempre hemos estado muy cerca y también agradezco infinitamente a doña Catalina Charpentier, la directora de la Escuela de Gestión de Riesgos y Desastres. Muchas gracias por la invitación y a nuestro entrañable amigo Israel Espinosa, docente de la Escuela de Gestión de Riesgos y Desastres, que nos dan esta oportunidad de diálogo entre profesionales interesados en este tema. Como nuestra presentación la hemos dividido en tres partes. La primera va a estar a cargo de la doctora Elizondo, la segunda entraré yo, y finalmente nos ilustrará con su participación el doctor Juan Carlos Sánchez. Por lo tanto, le dejo la palabra a la doctora Sandra Elizondo Argueta. Hola, muy buenas tardes a todos. Israel, si nos apoyas pasando las diapositivas, por favor. Bueno, pues en este caso vamos a platicarles un poquito de lo que en esta presentación de tres temas específicamente. Primero, que conozcan de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente hablaremos de cómo ha sido la organización directiva y las acciones que se han realizado en nuestra institución para esta emergencia sanitaria. Y por último, cómo se realiza la gestión de la información a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres. La que sigue, por favor. La que sigue. En este caso, lo primero es saber que el Instituto Mexicano del Seguro Social se constituyó desde el 19 de enero de 1943. Cumplimos ya 77 años. Tiene una constitución tripartita, quiere decir que está integrada en forma igualitaria por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno federal. Esto es una de sus principales fortalezas y que permite realmente una adecuada organización y función, y sobre todo pues para el beneficio no solamente de nuestros derechohabientes, sino para nosotros como trabajadores aquí en la institución. El IMSS en este caso está considerado como la institución de seguridad social más grande de América Latina, y para nuestro país es fundamental, es un pilar fundamental de bienestar para la sociedad mexicana, y sobre todo porque nos brinda ese apoyo durante toda nuestra vida. Realmente todos los que nacimos después de su formación estamos completamente asegurados. La que sigue, por favor. En este caso, bueno, ¿cómo estamos constituidos? En cuanto al aspecto médico, nuestra infraestructura. Contamos con más de 6,073 unidades médicas repartidas en todo nuestro país. Tenemos 32 estados. Actualmente contamos con 287 hospitales, los cuales se dividen en... Perdón, que no alcanzó el video y... Un minuto que no alcanzaba a ver. Contamos con 287 hospitales, los cuales se dividen en 36 unidades médicas de alta especialidad, 251 hospitales generales regionales de zona y subzona, que podrían venir considerando para algunos el segundo nivel, y más de 1,506 unidades médicas de medicina familiar. La que sigue, por favor. Y en este caso, el instituto no solamente es la atención que se le brinda a las personas que son derechohabientes. También apoyamos a las zonas rurales, campesinas, marginadas, a través del programa IMSS Bienestar. Esta unidad cuenta con 80 hospitales rurales, así como 4,200 unidades médicas rurales en 28 entidades de nuestra república. Si ven, esto permite que podamos brindar atención en todo el país. Realmente estamos distribuidos en todas esas entidades y es lo que nos permite ser una institución muy, muy grande. La que sigue. ¿Y qué pasa cuando vemos un día típico en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, por lo regular damos más de 480,000 consultas, se atienden más de 1,200 partos, más de 4,500 intervenciones quirúrgicas, más de 5,000 atenciones de urgencia y más de 780,000 análisis clínicos. La que sigue. Y en este caso aquí lo importante es que esto no se realiza nada más pues de la nada.
Para ello, pues somos más de 450,000 empleados para los más de 82 millones de derechohabientes con los que contamos, incluyendo los del sistema de atención a la población indígena y campesina. Y ven, realmente somos una institución muy, muy grande, pero lo más importante es que todos trabajemos juntos para poder brindar esa atención a nuestros derechohabientes. ¿La que sigue? Y en este caso aquí hay algo muy importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no solamente es hablar de que somos institución médica, también vemos el aspecto de seguridad social y en el cual, bueno, pues tenemos atención a otros niveles como son guarderías, más de 1,376 a nivel nacional, las farmacias, 4 centros vacacionales muy grandes, tiendas para poder brindar atención a toda la población abierta, 66 tiendas. Contamos con teatros, velatorios, centros de seguridad, unidades deportivas y una unidad de congresos. Si ven, no solamente es la atención médica, sino también nosotros tenemos que regular y ver por estos otros aspectos de seguridad social que son muy importantes para nuestra derechohabiencia. ¿La que sigue? Y bueno, cedo la palabra al doctor Cruz para continuar con nuestra presentación. Bien, el tema que nos ocupa es muy extenso. Podría haber toda una biblioteca al respecto. Sin embargo, hemos seleccionado lo que consideramos más conveniente compartir con ustedes en una versión ejecutiva. En la siguiente diapositiva, nosotros queremos mostrarles cómo se organizó en sí el nivel nacional. El nivel nacional incluye 2 grandes comités federales, que es el Nacional para la Seguridad en Salud y el Comité Nacional de Emergencias. Cada uno tiene sus características muy especiales. El Comité Nacional de Emergencias pues está encabezado por todo lo que viene siendo el grupo de federal. Está el presidente de la República a cargo, todas las entidades de la administración federal están incluidas y se mantiene permanente desde que inició la emergencia hasta que se declare cancelada. Ahora, por otro lado, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, pues es donde tenemos el grupo de expertos, epidemiólogos, investigadores, virólogos, y también se integra por todo el sector salud. Todas las instituciones tienen que estar integradas en él y la integración funcional de estos 2 comités le da mucha fuerza tanto en lo que viene siendo la visión epidemiológica como la de atención médica a pacientes en estado crítico. En la siguiente diapositiva quisiera comentarles que tenemos un marco legal muy fuerte y está establecido en la Constitución Política de nuestro país y es el Consejo de Salubridad General. Esto se remonta por ahí del año 1902 y este Consejo de Salubridad también está a cargo del presidente con todas las instituciones del sector salud, sector público, sector social, que se convierten en funciones normativas y ejecutivas. Hasta aquí vemos que entonces el marco legal tiene un alto grado de poder para poder y generar las acciones que les voy a comentar. En la siguiente diapositiva les quisiera mostrar ya cómo se organizó nuestra institución. Nuestra institución tiene un comando central. Este comando central está coordinado por el director general de la institución y tenemos 9 direcciones normativas que se integran y que suman a la actividad médica. La normativa central es el área médica, que le apoya la dirección de administración, donde está personal, conservación, compras, insumos. También están las otras direcciones que de alguna manera facilitan el trabajo de los médicos. Y tenemos a la derecha, vemos ahí el comando operativo. Este es un brazo, el brazo operativo de este comando central y está coordinada por el secretario general de la institución, que él tiene una relación directa con los órganos superiores
que es el consejo técnico de la institución, pero además él coordina al personal adscrito también a las 9 direcciones normativas. Es una unión muy ágil, muy dinámica, flexible, pero con alto nivel de efectividad. En la siguiente diapositiva quisiera comentarles que dentro de las varias cosas que hacemos a favor del derecho ambiente, que lo tomamos muy en cuenta porque está sufriendo, está aislado, hay riesgo que las personas de mayor edad o con comorbilidad al salir puedan contaminarse o contagiarse. Y por eso se hizo de forma digital la incapacidad por maternidad. En una aplicación desde su domicilio, en una computadora, puede acceder a su expediente y poder solicitar la incapacidad por maternidad durante el periodo que corresponde de acuerdo a la Ley General del Seguro Social. Otro grupo muy vulnerable son aquellos que tienen ya edad avanzada o bien tienen comorbilidades que resultaría muy riesgoso que salieran y se hizo la receta resurtible. Esto es para pacientes estables y en lugar de que estén yendo cada 15 días o cada mes al hospital por sus medicamentos, lo puede obtener a través de una receta resurtible y evitar ir a una clínica donde se podría contagiar. Otra estrategia es la orientación médica telefónica. Mucha gente entra en dudas, luego hay noticias falsas, hay desinformación. Entonces, este teléfono tiene en promedio por día alrededor de unas 80,000 llamadas y es una orientación muy precisa a las preguntas que hace la gente que tiene la necesidad de saber más. Tenemos también un convenio de atención médica a hospitales privados. Esto es nuevo, es inusitado. Las redes de hospitales privados más importantes del país se dieron la mitad de sus camas, que son alrededor de 3,000 y tantas, para que nosotros pudiéramos desocupar camas en nuestras instalaciones y dedicarlas a COVID. Un ejemplo muy bueno es todo lo que vienen siendo partos y cesáreas. Hay un mecanismo muy ágil que en lugar de que la señora vaya a nuestro hospital, se le da un pase y se va al hospital privado que le quede más cercano. Y esto, la verdad, es algo nuevo y está funcionando de maravilla. Y sobre todo también padecimientos como apendicitis, colecistitis y algunas otras urgencias, accidentados, se pueden ir a los hospitales privados con autorización y luego ya viene la compensación de gastos para que nuestra institución pueda solventarlos y así podamos tener mayor número de camas disponibles para los COVID. En la siguiente diapositiva les estaremos compartiendo que algo muy importante en una institución de más de 450,000 trabajadores es su sindicato fuerte, pero que además está en muy amplia conversación con la empresa. Vemos ahí al centro el líder del sindicato, el secretario general, a la izquierda de él está el director jurídico y a la derecha nuestro director general, que están firmando una serie de convenios que permite ser flexible con nuestro personal para poder atender la emergencia con toda oportunidad y además dar los incentivos que correspondan a los riesgos que ellos están teniendo que vivir. En la siguiente diapositiva quisiera yo compartirles que pues también viene la situación de que necesitamos más áreas de hospitalización. Esto sobre todo para pacientes estables o que tienen que estar aislados porque puede progresar la enfermedad, sus domicilios son muy pequeños, necesitan estar con cuidado médico y uno de los ejemplos que les queremos dar, que se abre precisamente esta noche, es un autódromo muy famoso aquí se corre la Fórmula 1 ahí. Entonces hay un edificio de 4 niveles en donde ya se adaptó
totalmente como hospital. Es una inversión grande, pero es mejor hacer esta inversión y evitar muertes o evitar que estos pacientes que van a entrar ahí lleguen a ser graves. Va a haber 8 módulos con 24 camas cada uno y así como 26 camas para cuidados intensivos. Nadie nos va a decir si uno de los que entra estables a confinados a vigilancia se vaya a poner grave y amerite ventilador. Entonces entra a cuidados intensivos, quizás a estabilizarse por unas horas y luego es llevado a un hospital de la red nuestra. En la siguiente clic de la diapositiva, les queremos compartir otra cosa adicional. También estamos aprovechando a la búsqueda, como todos los países del planeta, de cómo favorecer el dar salud a nuestros pacientes. Y el instituto es la primera institución del país que está certificada para tratar a pacientes con plasma obtenido de pacientes convalecientes. Es un protocolo muy interesante, va bien, hemos obtenido buenos resultados. En la siguiente diapositiva vemos que también muchos de nuestros trabajadores, médicos, enfermeras, gente que hace la limpieza, se ha contaminado, están estables, no pueden ir a su casa y entonces se han habilitado los centros vacacionales para que ahí pasen su cuarentena con atención, con vigilancia médica. Y ahí vamos a contar con más de 450 camas. Y no omito decirles que cerca de nuestros hospitales principales también, si algún médico siente que puede ir a contaminar a su casa, se le están abriendo hoteles, hospedaje, para que no vaya a su casa, sino le quede cerca, ahí descanse, se bañe y al día siguiente continúe con su turno. Son 3 de las muchas otras estrategias que tenemos para enfrentar este reto. En la siguiente diapositiva, es muy rápido, otro modelo de atención solidario para pacientes que no son asegurados nuestros. Esto se abrió a población abierta, se armó un convenio y es el esquema, ahí se ve un poco complejo, sin embargo es bastante sencillo. Empezamos por el lado izquierdo, un paciente con necesidad de hospitalización, habla a un número único Locatel o 911, ellos piden los datos médicos o de gravedad, nos lo pasan a un centro regulador de nuestra institución, se identifica la emergencia, un hospital, se confirma la disponibilidad de un espacio para él en un hospital, dependiendo de su gravedad, y se hace este círculo. Siempre se confirman, esto se abrió el día 1 de mayo, ya llevamos 280 pacientes no derechohabientes nuestros que están internados en nuestras instalaciones. En la siguiente diapositiva les quisiéramos compartir la promoción de la salud. O sea, la población necesita saber qué hacer para no llegar a nuestros hospitales. Y hay una serie de infografías a través de televisión, de redes sociales. Esta es una de ellas. En la siguiente diapositiva tenemos otra más. ¿Qué tan grave puede ser el COVID? Es información general para combatir las falsas noticias que a veces circulan en las redes sociales. En la siguiente diapositiva les queremos decir que también hay una aplicación. La gente, todos los seres humanos a veces somos un poquito complejos. Ya 3, 4 días en casa nos aburrimos y nos queremos salir. Entonces se desarrolló esta aplicación que es una calculadora de riesgos. Entonces ahí se ponen los datos, el género cuenta mucho, como ustedes saben, la edad, pero sobre todo las comorbilidades, sobre todo la hipertensión, obesidad, consumo de tabaco. Y entonces ahí va en la aplicación de su teléfono móvil, van poniendo los datos, le dan clic y sale el riesgo. Lo digo en serio, esto ha ayudado a que mucha gente no salga de sus domicilios y siga con esta sana distancia. La siguiente
es únicamente para agradecer este espacio que nos dieron. La verdad, tenemos para platicarles a ustedes como 3 días seguidos, pero hemos hecho una selección de lo que consideramos más importante compartir. Ahora enseguida le pediríamos a nuestro gran amigo y colaborador, el doctor Juan Carlos Sánchez, que continúe con sus 15 minutos con el tema que vemos aquí, plataforma informática para captura de datos por las unidades médicas, que ha sido una herramienta extraordinaria, que ha sido la base para toda la planeación por semanas, por meses, bajo este reto. Doctor Sánchez, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Israel. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan para poder compartir. Yo creo que esta es una de las buenas prácticas que sería muy importante compartir con ustedes de lo que hemos estado trabajando. Esto es un trabajo, es producto de un trabajo colaborativo entre algunas áreas y muchos mucha de la creatividad de nuestros informáticos que está aquí plasmada. En la siguiente diapositiva, quiero platicarles un poco de cuál es el objetivo de haber diseñado una plataforma con esto. El principal objetivo, obviamente, es la gobernanza de la información. ¿Quiénes deberían tener gobernanza de la información? Cualquier institución que pretenda gestionar datos y que esté implícita en toma de decisiones. Nosotros en el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, ahí está la página, si gustan visitarla, desarrollamos un módulo ad hoc para la gestión de la emergencia. ¿Me das unos clics más adelante, por favor? ¿Con qué objetivo hemos hecho todo esto? El principal objetivo es gestionar la información. El doctor Felipe Cruz Vega ya les ha mencionado que la organización para la respuesta implicó la creación o la conformación de dos grupos, dos grandes comandos, un comando operativo y un comando central, pero ellos necesitan información para tomar decisiones y justamente estos objetivos van enfocados a, uno, que nos permitan darle seguimiento a la emergencia, a la evolución propiamente de la emergencia, y por el otro lado, a tomar decisiones relacionadas con, uno, el incremento de capacidades, y en la que sigue, por favor, intervenciones críticas. Hay momentos en los que habrá que tomar decisiones, y para eso nuestra organización está dividida por niveles. Entonces, obviamente, el nivel central donde se están ubicando los dos comandos, pues tiene acceso a información, a productos de la información muy explícitos para que ellos puedan tomar decisiones de manera pronta. En un segundo nivel, un nivel delegacional, bueno, ellos pueden ver un grupo de unidades médicas que conforman una delegación. Y la unidad médica, que es el origen de los datos, ellos pueden estar viendo la evolución de su unidad durante toda la emergencia, es decir, de los datos que ellos mismos generan. ¿Me das la que sigue, por favor? Para esto nosotros, además de la parte de la gobernanza de la información, voy a hablar ahora de un tema que se llama arquitectura de la información. Nosotros diseñamos con base en los productos que se necesitaban para satisfacer las necesidades de información. Con base en eso diseñamos esta plataforma en 3 grandes módulos. El primero de ellos es medir la productividad de los servicios en los módulos respiratorios. Es decir, saber cuál era la demanda de atención hacia nuestros hospitales en los servicios de urgencias, donde está instalado el módulo respiratorio, para que con ello pudiéramos responder de manera anticipada al incremento de la demanda de atención médica. Otro producto de la información, ¿me da la que sigue, por favor? Otro producto de estos es el censo nominal de pacientes hospitalizados. Esta es una información que suben todos los días
los hospitales, se suben cada uno de los datos de los pacientes. ¿Para qué? Para darle seguimiento clínico durante la hospitalización. Con esto nosotros podemos saber cuáles son las principales necesidades de atención médica que se tienen. Un elemento importante, la que sigue por favor, el tercer módulo, es también saber cuál es nuestra capacidad instalada. Entonces, aquí los hospitales nos dan la información principalmente sobre disponibilidad de camas y servicios esenciales, sobre disponibilidad, por ejemplo, de ventiladores, cuántos ventiladores tienen, cuántos ventiladores han sido ocupados, cuándo les van quedando disponibles. Todo esto nos genera una fortaleza, que es que nosotros podamos gestionar de manera anticipada si se requiere un aumento de la capacidad. Un ejemplo de esto es si hay delegaciones o entidades donde no tengan una alta demanda de la emergencia, lo que hacemos es redistribuir los recursos. En este momento, ellos no necesitan tantos ventiladores y no necesitan tanto personal. Entonces, los comandos de gobernanza lo que hacen es mueven esos recursos hacia aquellas unidades médicas o delegaciones que están sufriendo mayor demanda. ¿Me das la que sigue, por favor? Esto es importantísimo porque el origen de la información se genera desde las unidades médicas. Es decir, nosotros a través de un sistema de comunicación bidireccional que está implícito en este esquema, nosotros podemos enviarles información y generarles algunos datos útiles a ellos. Sin embargo, quienes generan la información principal, tanto de pacientes como de capacidad instalada, de productividad de servicios, son las unidades. ¿Me das la que sigue, por favor? Perdón. Obviamente, esto se genera en productos de la información, y estos productos de la información son los reportes nacionales. Ahorita vamos a ir desglosando de estos 3 módulos que tenemos, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. ¿Me das la que sigue, por favor? Miren, aquí se genera un tablero, es un tablero muy grande, un tablero que resume en un dashboard, resume los principales datos. El número que ven ustedes arriba a la izquierda se refiere al número de pacientes hospitalizados al día de ayer, por ejemplo, ¿no? Y esto se va acumulando durante todos los días que ha durado la emergencia. Podemos saber cuántos pacientes hay en terapia intensiva, cuántos hay en ventilador, cuántos de todos estos pacientes que están internados están ocupando un ventilador, cuántos se atendieron durante las últimas 24 horas, etcétera. Los mapas interactivos que tiene la plataforma también nos ayudan muchísimo con la gestión de la información, porque visualmente podemos identificar dónde se está presentando un foco rojo, dónde hay que intervenir lo más rápido posible. La que sigue, por favor, el bloque de información que se refiere al censo de pacientes nos genera estos informes nacionales a manera de resumen, y la forma en la que los expresamos tiene que ver mucho con la capacidad de síntesis de la información. Estos productos de la información principalmente son tablas, gráficos, datos duros. Por ejemplo, nosotros podemos darle seguimiento. Ustedes ven en la curva de arriba cuántos pacientes hospitalizados hemos tenido. Esta gráfica lo que jala es el número de pacientes hospitalizados del día de ayer, le suma los nuevos ingresos y le resta los egresos, y nosotros podemos ir viendo cómo se nos van moviendo las curvas. Así, nosotros ahorita, pues ustedes pueden observar, estamos en una curva todavía ascendente, estamos llegando prácticamente al pico de la epidemia. Los pacientes que están en hospitalización, que requieren terapia intensiva, que están en la terapia intensiva, que están con ventilador, también son un producto de la información. Así nosotros podemos determinar si necesitamos más ventiladores o no, etcétera. O más médicos de terapia intensiva, o más unidades de terapia intensiva destinadas a la atención de la emergencia. ¿Es la que sigue, por favor? Otro producto importante tiene que ver con la productividad de servicios. Les explicaba yo que cuando llega un paciente a un hospital, llega con síntomas respiratorios, pues él llega a solicitar atención médica.
Nosotros lo que hacemos ahora en los hospitales es, se diseñaron módulos respiratorios con el objetivo de limitar la transmisión al interior de los hospitales. Y estos módulos respiratorios producen información. Esta información tiene que ver con demanda de atención, pero también tiene que ver con qué pasa con aquellos pacientes que detectamos como sospechosos. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cuántos sospechosos detectamos y qué hicimos con ellos? Si se fueron a un hospital de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, si se hospitalizaron, si, etcétera. Esta es la puerta de entrada de la información a las unidades médicas. En la que sigue, nosotros también podremos observar dentro de este módulo de capacidad instalada, por ejemplo, cuántas camas se van destinando a los pacientes COVID, cuántas camas disponibles nos quedan, cuántas camas aisladas tenemos, etcétera. Esto lo podemos ver por unidad, por delegación y por nivel nacional. Podemos saber también cuántos ventiladores, cuántas camas de terapia intensiva de adultos, de terapia intensiva pediátrica. ¿Qué otra cosa nos da el tema de capacidad instalada? El personal. Nosotros en este módulo estamos gestionando no solamente equipamiento, personal y algunos servicios adicionales, por ejemplo, como son farmacia, como es banco de sangre, etcétera. Todas estas situaciones que son importantes para que un hospital pueda darle una adecuada respuesta a los pacientes. Y en la diapositiva que sigue, les quiero yo explicar un poco una más, por favor. Por ejemplo, aquí, este es un tema crucial para nosotros, el tema de los ventiladores mecánicos. Es muy importante, incluso es una indicación del presidente, que ningún paciente que llegue por COVID o con sospecha de COVID se quede sin la oportunidad de que, en caso de que lo requiera, tenga un ventilador. Es decir, tenemos que asegurar que todos estos pacientes puedan tener acceso a un ventilador mecánico. Y para ello, estos productos de la información son súper importantes. Nosotros tenemos que saber cuántos ventiladores mecánicos tenemos funcionales y habilitados en cada una de las unidades médicas para poder satisfacer la demanda. Pero también necesitamos estos productos de la información para poder intervenir de manera anticipada, es decir, saber dónde no hay ventiladores, dónde se están agotando más rápido, etcétera. Y así le hemos dado seguimiento a todo este tema de ventiladores mecánicos. ¿Me das la que sigue, por favor? Un punto importante de esto tiene que ver con algo que he mencionado ya varias veces, con las intervenciones de manera anticipada, ¿no? Ustedes pueden ver aquí nosotros cómo graficamos que se iba a comportar la curva de la epidemia. En la línea sólida, ustedes pueden ver cómo está la línea de la epidemia. Y en la línea punteada, cómo nosotros tendríamos que ir interviniendo, sobre todo con consumibles, medicamentos, equipamiento, etcétera, para ir anticipando la demanda de esto. Esto es importante, esto se basa en proyecciones matemáticas, en modelos ya previamente establecidos, pero hay que aplicarlos al comportamiento de la epidemia, y el comportamiento de la epidemia nos los da estos sistemas de información. Entonces, estos sistemas de información nos generan estos semáforos, no solamente sobre existencias de inventarios, de insumos, sino que también nos van dando esta semaforización sobre el incremento anticipado en la demanda. Y sobre esto es sobre lo que hemos estado trabajando para gestionar la emergencia. Pues yo dejaría hasta aquí la presentación. Les agradezco mucho su tiempo y quedamos a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De igual manera, muchísimas gracias a Sandrita y, por supuesto, también al doctor Felipe Cruz Vega. En este momento, estimados amigos, vamos a solicitar, por favor, de una manera bastante organizada, se sirvan levantar la mano para poder proceder con las preguntas. Tenemos un tiempo de 15 minutos para poder atender las preguntas que pudieran manifestarse. Adelante, por favor.
Ok, bueno, hasta que se animen nuestros participantes, me gustaría presentarles una inquietud. Sería interesante, si bien es cierto, el modelo que ustedes nos presentan es muy importante, incluyendo también al Comité de Operaciones de Emergencia Virtual que ustedes tienen y bueno, al cual pude pues, ser partícipe en una simulación que realizamos en Ciudad de México hace algún tiempo. Sería interesante también ver cómo se realiza la interacción con los otros miembros u otros elementos del sistema de salud. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos a los principales prestadores, numéricamente hablando, que son el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero de igual manera se tiene establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, adicionalmente también a la parte privada. ¿Cómo es la articulación con todos esos elementos que les acabo de mencionar para la gestión de la emergencia, en este caso del COVID-19? No sé si el doctor Cruz quiera contestar quizá tiene apagado su micrófono. Bueno, voy respondiendo un poquito, adelantándome a lo que el doctor Cruz pudiera intervenir. Hay un comité interinstitucional que es el Comité Nacional de Emergencias. En este se reúnen representantes de todas las organizaciones que tienen que ver con el sector salud, es decir, público, privado y social, pero además también se reúnen representantes de otros sectores, es decir, no solamente es interinstitucional, sino también es intersectorial. Por ejemplo, está ahí representada la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, están representados también ahí el área de gestión de riesgos, que en nuestro país es la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hay varios representantes de todos estos sectores. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque cuando se toman decisiones, por ejemplo, que impactan en seguridad de los hospitales, pues ahí interviene muy rápido el representante de la defensa que está ahí, ¿no? Cuando se toman decisiones que impactan, por ejemplo, en lo económico, en temas de finanzas, que es una de las áreas también de la gestión de la emergencia, pues ahí quien toma decisiones es el representante del área financiera, ¿no? Y este comité tiene una relación directa con el presidente, es decir, a partir de ahí es como de donde se toman decisiones y es de donde se baja esa información, ¿no? Es decir, todo esto se gestiona, es una gestión de información en ambas direcciones. No sé si eso responde a la pregunta, Israel. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Me parece también que el doctor Felipe Cruz ya está con el micrófono habilitado. No sé si también nos puede complementar un poquito de lo que nos comentaba Juan Carlos. Bueno, hola a todos nuevamente. Y antes que nada, el doctor Cruz Vega justo en este momento le mandaron llamar para una reunión a la Dirección de Prestaciones Médicas. Entonces, espero en un momento se pueda otra vez reunir con nosotros. Sin embargo, bueno, nada más para ahondar con lo que comentó el doctor Juan Carlos, algo muy importante es que todos estos mecanismos y todo esto nosotros lo tenemos dentro de la ley. En sí, tanto la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Salud, todos estos mecanismos ya están completamente, por decirlo así, amarrados a estos niveles, además de que conforme se hacen cada una de las declaratorias, en este caso, la que se realizó por el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad sanitaria, ahora sí que encabezada por nuestro presidente, es lo que le da esa fortaleza a todos y cada uno de los convenios que se van realizando y las acciones que se van realizando, no solamente por el instituto, sino por todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Eso es uno de lo que nos ha dado una gran fortaleza para poder salir adelante con todas las gestiones en esta emergencia. Perfecto, muchas gracias, Sandrita. De igual manera, tenemos una inquietud por parte de Andrés Salazar. Nos indica
¿cuáles son las fuentes de financiamiento de las que hace uso el Instituto Mexicano del Seguro Social para implementar todas las acciones realizadas hasta el momento? Bueno, en este caso, el instituto como tal tiene su financiamiento ya de por sí a nivel presupuesto de la federación, y en este caso por la emergencia se han habilitado otros mecanismos también para poder este financiamiento, pero mucho de esto, nuevamente es comentarlo, no nada más es algo que tenga el instituto, sino se tiene a nivel de la federación. Mucho de esto se genera desde lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, y todas estas están trabajando en forma conjunta para poder generar todos estos fondos y no nada más brindarlos al instituto, sino todo el Sistema Nacional de Salud. No sé si quieras comentar algo más, Juan Carlos. Y bueno, lo que decía, todo esto es importante para poder gestionar esta emergencia, porque en sí lo vemos, no es tan fácil, los insumos son muy caros y sobre todo porque mucho de lo que se requiere para poder atenderla, el ejemplo, las camas especializadas de terapia intensiva, los ventiladores, bombas y además del personal, pues no es cualquier situación. Algo de lo que nosotros hemos también tenido que buscar el mismo financiamiento a través de lo que cuenta el IMSS, movilización simplemente de equipos de respuesta médica, en este caso grupos de respuesta inmediata, se han ido equipos con líderes de terapia intensiva, con médicos de urgencias para apoyar a ciertas entidades en el país donde hemos tenido los repuntes principales. Ejemplo, apenas el viernes pasado, durante 2 semanas, estuvo atendiendo un grupo de aquí de la Ciudad de México, fue a apoyar a la entidad de Baja California, que ya está en frontera con Estados Unidos, donde teníamos varios, más bien muchísimos casos, y eso es parte también de lo que se ha tenido que gestionar, pero ahora sí que todo los recursos, no nada más es de lo que tiene el instituto, sino también todo lo que apoya la federación. No sé si con esto sea parte de la respuesta o quieren alguna otra cosa, algún otro comentario. Muchas gracias, Sandrita. No sé si Juan Carlos me parece que quería mencionar algo también. Sí, es breve, lo explicó ya la doctora Sandra. El tema del financiamiento siempre es algo que impacta, ¿no? Una parte importante es saber cómo destinas los recursos de manera estratégica. Es decir, no solamente es que de pronto ya tienes el recurso económico y lo destinamos sin sentido. Para nosotros esta parte es muy importante, sobre todo porque la emergencia, ustedes saben que México es un país que está dividido por entidades, y la emergencia se ha presentado en distintas entidades de manera no igual, ¿no? En relación a la temporalidad. Por ejemplo, nuestras entidades en frontera, pues fueron las primeras que, en la frontera con Estados Unidos, fueron las primeras que empezaron a llenarse de pacientes los hospitales. Los puntos turísticos, por ejemplo, Cancún, en Quintana Roo, pues también fueron uno de los primeros, ¿no? Y la zona metropolitana de la Ciudad de México. No podemos gastar los recursos todos en este momento, porque sabemos que otras zonas metropolitanas, otras ciudades muy grandes en nuestro país, en las siguientes semanas tendrán su pico máximo. Entonces, es importante, creo, también tener en cuenta cómo se gestionan los recursos. Gracias, Israel. Muchas gracias, Juan Carlos y Sandrita. Bueno, tenemos una segunda pregunta por parte de Andrés y nos indica cuál es el porcentaje de personas afectadas o enfermos con COVID a la fecha que ha atendido el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuál es el grado de ocupación de la capacidad instalada para estas atenciones. ¿Tienen a la presente fecha el máximo de ocupación esperado? Sí, se hicieron varias proyecciones. Antes de que empezáramos a tener los primeros casos, ya teníamos varias proyecciones, algunas con un escenario catastrófico. Nos basamos en una tasa de infección de 0.3, que esa es, digamos, la media, y es más o menos como hemos ido respondiendo. En el IMSS a la fecha tenemos alrededor de 3.500 pacientes hospitalizados. De ellos, 450 aproximadamente están con ventilación mecánica el día de hoy.
De estos 450 con ventilación mecánica, no todos están en terapia intensiva. Eso es algo muy importante mencionarle. Los pacientes con ventilación mecánica, la gran mayoría de ellos están en las áreas COVID, áreas en hospitalización que se destinaron específicamente para eso. Porque sabíamos que de esos pacientes con ventilación mecánica hay un subgrupo muy grave que esos son los que requieren estar en terapia intensiva. Es decir, son aquellos que no solamente tienen problemas respiratorios, sino que ya tienen disfunción orgánica múltiple, es decir, ya tienen afectados otros órganos y sistemas. Esos son los que metemos a la terapia intensiva. Alrededor de 130 pacientes están el día de hoy en terapia intensiva. A grandes rasgos, el Instituto Mexicano del Seguro Social está abarcando alrededor del 60% de la demanda de pacientes en todo el país. Es decir, creo que este es un porcentaje muy fuerte y nuestra capacidad instalada, estábamos en alrededor de 13,000 camas, 13,400 camas destinadas para la atención de COVID. De estas 13,400 camas, les estoy hablando que hemos estado ocupando alrededor de 4,000 camas. Sin embargo, hay áreas muy específicas donde la demanda de atención ha sido muy alta, por ejemplo, por las zonas de concentración de población, y ahí es donde, bueno, la demanda de esos hospitales en específico se ve rebasada. Entonces, no podemos hablar como de una oferta y demanda general en todo el país, porque hay entidades donde ha habido 1 o 2 pacientes apenas, ¿no? Es decir, esa capacidad que habíamos destinado está muy sobrada. Pero hay 2 o 3 entidades en el país que se han visto, pues, más del 80-90% casi de su demanda, de su capacidad instalada ocupada. Han alcanzado un porcentaje muy alto. Nosotros esperamos que en estos días, al término de esta semana, estemos alcanzando el 100% de la capacidad instalada en estas 3 entidades. Tenemos por ello que tomar decisiones y unas de ellas son, como le explicaba el doctor Felipe Cruz Vega, áreas de expansión, hospitales de expansión, hospitales que nos permitan descomprimir hospitales, valga la redundancia, para poder brindar atención de manera oportuna y con eficacia. No sé si esto responde, si la doctora Sandra quiere mencionar alguna otra cosa. Solamente agregaría que aquí lo importante también no nada más es que hablemos de camas, sino nosotros aquí cuando consideramos son las camas, pero decimos es todo un combo. Es también con el personal que los pueda atender, personal de enfermería y el personal médico. Y en este caso sabemos que los intensivistas son escasos, entonces se han hecho grupos o lo que se llaman líderes COVID, el cual es un especialista en ciertas especialidades médicas, subespecialidades médicas, y que lidera a otros 6 que son de otras especialidades de apoyo, incluyendo médicos generales, y así se pueden multiplicar, por decirlo así, las acciones que se tienen que realizar. Porque muchas veces pensamos y nada más, a veces la gente considera, necesitamos camas, pero si no lo tienes con todos los insumos adecuados, de nada te sirve que te reporten que tienen 200, 300 camas disponibles si no tienes ni siquiera líneas vitales o simplemente no tienes el equipo que pueda manejarlo. Nos dicen, necesitamos ventiladores, pero si no tienes quien maneje ese ventilador, tampoco te sirve. Son aspectos que se tienen que evaluar en un contexto completo. En una forma holística se tienen que hacer todos esos análisis. No sé, Israel, si con esto se contesta la pregunta. Sí, muchísimas gracias. No sé si, Andrés, está respondida la pregunta. Ah, ya, perfecto, listo. La tercera pregunta, o la siguiente pregunta por parte de Steffi nos indica cómo se registra el número de casos confirmados por las unidades médicas y cómo se consolida a nivel nacional. Un tema de origen de los datos tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Y el otro tema que va, digamos, a la par, tiene que ver con la gestión de la emergencia. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer algo que se llama interoperabilidad de sistemas. Lo que hicimos fue imbrincar el sistema de vigilancia epidemiológica, que en México en el IMSS se llama Sinolave, donde se detectan los casos, se registran los casos, y de estos, a través de un ID por persona, se van
metiendo, digamos, en un universo muy grande, en una base de datos muy grande, y cuando esta persona llega a un hospital a solicitar la demanda de atención médica, este ID le da seguimiento, el hospital lo jala y lo ingresa al sistema del CEBOED, y entonces ya se le puede dar seguimiento durante la hospitalización. Luego, no solamente hasta ahí, sabemos, hay 3 formas en las que egresa un paciente. Una, que fallezca; otra, que mejore y se vaya a casa; otra, que salga de nuestra institución y se vaya a otra institución. De estas 3 vías de egreso también se registra eso, ¿no? Porque, y se le retroalimenta al sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, de ahí es de donde sale el número de fallecimientos a nivel nacional, etcétera, ¿no? Entonces, esta interoperabilidad de los sistemas lo que nos permite es que podamos saber cuántos pacientes fueron detectados con sospecha de COVID, cuántos de estos desarrollan qué tipo de sintomatología. Obviamente, hospitalizamos a aquellos que tienen síntomas graves que requieren hospitalización. Nos permite saber, por ejemplo, cuántos de todos los sospechosos fueron internados, cuántos de estos requirieron ventilación mecánica, cuántos de estos fallecieron, etcétera. Eso es lo que nos ayudan estos sistemas de gestión. No sé si la pregunta va en ese sentido. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si Steffi nos puede confirmar, por favor. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta por parte de Andrés Salazar. Nos indica si se ha considerado en México declarar el padecimiento de COVID-19 como una enfermedad profesional y cuál es la postura nacional en este sentido. Sandy, ¿quieres contestar? Bueno, en este caso, hablaría nada más a nivel de lo que es la institución. Aquí se le está dando seguimiento puntual a cada uno de los casos cuando un profesional de la salud, no solamente lo que es área médica, sino todos los que laboramos en las áreas hospitalarias, presenta alguna sintomatología, se le toman muestras y se le da seguimiento tanto a sus contactos. Y para ello también, en dado caso, se creó, si él está con sintomatología, acude ahí mismo en el hospital donde labora, o en su defecto, si está en casa y se empieza a sentir mal en fin de semana cuando no labora, en el IMSS se creó una herramienta, una aplicación en línea en la cual puedes ingresar tus datos e informar sobre la sintomatología que tienes. Y en este caso, en el instituto sí se está haciendo seguimiento puntual a cada uno de estos trabajadores. Esto es algo muy importante, sobre todo para brindar y evaluar la necesidad de incapacidad y poder vigilar su evolución, sobre todo, y darle el apoyo si requiere hospitalización. No sé, Juan Carlos, si quieres comentar algo más. Solamente complementar un dato importante. Nosotros en el IMSS tenemos una tasa de infección del personal alta, poco más alta de la media mundial. Y obviamente, pues, también necesitamos saber qué pasa con los profesionales de la salud que se infectan. La institución garantiza la seguridad y la atención médica de ellos, por supuesto. Hay una incapacidad, es decir, se les sigue dando su retribución económica, etcétera. Pero además, algo muy importante es que sabemos exactamente también cuál es el grado de letalidad que tenemos en el personal de salud, ¿no? Desafortunadamente, muchos se han infectado por múltiples factores, pero sí, por el tipo de exposición sí se considera que esta enfermedad es una enfermedad profesional. Es decir, el personal de salud sí está tipificado dentro de está clasificado dentro de estos rubros. Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos y Sandrita. De la misma manera, bueno, otra de las preguntas que nos hace Andrés es, ¿cuál es el grado de aislamiento o cuarentena que ha implementado en México? En el caso del Ecuador, estamos en una etapa de aislamiento obligatorio y bueno, se ha dado la competencia por parte del gobierno central a los gobiernos locales de que puedan implementar en base a una semaforización un distanciamiento social, es decir, a no estar totalmente aislados.
entonces con diferentes características para cada uno de la semaforización en amarillo y en verde. Entonces, la pregunta es en este caso, ¿cuál es el grado de aislamiento o cuarentena que se ha implementado en México? Bueno, aquí en nuestro país cabe señalar que fue a partir del 30 de marzo cuando se hizo la declaratoria de la emergencia sanitaria por el Consejo de Salubridad General, es cuando se brinda la primera etapa, o bueno, aquí también vamos por fases, se fueron dando las diferentes fases, pero fue a partir de esta fecha cuando se estableció que se iba a iniciar el aislamiento, hasta en un principio fue hasta el 19 de abril, y posteriormente, de acuerdo a la evolución y lo que se iba observando, al momento, el ejemplo se van evaluando de acuerdo a la evolución en cada una de las diferentes entidades. Aquí en México, cada estado se divide por municipios y de acuerdo a la prevalencia y la incidencia que tengan de pacientes positivos o confirmados, se va a ir determinando poco a poco cómo se va a ir levantando todo este aislamiento. En este caso se habla de una primera etapa que se iniciará a mediados de este mes, bueno, ya en breve esperamos, donde realmente no ha habido contagios o no ha habido casos positivos, se va a ir levantando poco a poco todo este aislamiento. Sin embargo, en las entidades o en las ciudades o municipios donde se ha observado un pico mucho mayor, ejemplo en este caso Ciudad de México, probablemente este levantamiento sea al finalizar el mes de mayo y depende cómo se vaya comportando. Ahorita simplemente, como decíamos, el Comité Nacional de Emergencias y el Comité de Seguridad Social, en Seguridad en Salud, se reúnen con todas las secretarías y un ejemplo es la Secretaría de Educación por el momento dijo que probablemente los niños regresen a clases a partir del 1 de junio. Sin embargo, dependiendo de cómo se sigue evaluando cómo se siga observando la curva y cómo se estén dando los casos, se van a ir determinando qué es lo que va a suceder en cada uno de estos lugares. Por eso ahorita todavía en México, muchas de las entidades estamos completamente en aislamiento, con circulación vehicular, así como las salidas de las personas muy limitadas. Y en este caso también ciertas entidades han dicho utilizar o no los cubrebocas, y dependiendo cada uno de acuerdo a cómo va evolucionando cada entidad. Son decisiones que se van tomando conforme va avanzando todo esto. Juan Carlos, no sé si quieres agregar algo más. No, está bien. Me parece que el tema central que se puso en la mesa del comité estratégico, tenía que ver con una campaña que se llamó Susana Distancia, ¿no? Que era una estrategia nacional de autoprotección, un poco basarse en la corresponsabilidad de la población. Creo que es algo importante que se tiene que hacer, ¿no? O sea, también tienes que hacer responsable a la población del grado de infección. Es decir, nosotros le ponemos a su alcance la información a través de radio, televisión, redes sociales, N cantidad de medios informativos. Pero bueno, las personas aún así en muchos grados, en muchas áreas, estuvieron saliendo, estuvieron en eventos públicos, etcétera, ¿no? De esto, bueno, las instituciones, las organizaciones, los gobiernos, pues no pueden responsabilizarse de esto. En México se optó no por medidas coercitivas, se optó por atribuir un poco, o por, digamos, se atribuyó a la corresponsabilidad de las personas, ¿no? De la población. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, para ir finalizando ya tenemos unas cortas preguntas. La primera es si de parte de Jorge Arias nos indica cuánto se gasta en promedio por los pacientes COVID-19 y si hay algún inconveniente con los diferentes financiadores de salud públicos y privados por los gastos que recién comienzan en la pandemia. Bueno, nada más aquí me gustaría comentar algo muy importante cuando se hizo todo este convenio y que se habló del intercambio de servicios, mencionó el doctor Felipe Cruz Vega, en cuanto a que se abrió la atención médica a pacientes COVID en todas las instituciones, independientemente si eran derechohabientes o no. En este convenio marco se estipularon tabuladores, con los cuales todos los que se adhirieron o todas las entidades y las diferentes
instituciones de salud pública y privada, al adherirse a él, respetan estos tabuladores. Y en este caso, aquí lo más importante será, una vez que el paciente sea egresado del hospital, independientemente de la causa, cada mes se tiene que emitir un informe para sobre eso hacer este intercambio y poder hacer los cobros entre cada una de las instituciones. Esto fue algo muy importante y relevante, porque si no, cada quien podría cobrar lo que quisiera y tenemos ahí muchos inconvenientes, como bien dice la pregunta, pero esto es lo que ha ayudado este convenio marco entre todas las instituciones. No sé, Juan Carlos, si quieras comentar algo sobre cuánto podría se gasta en promedio. Nosotros, bueno, ya la unidad de atención financiera había hecho un par de cálculos. Sin embargo, no me parece que sean tan exactos. Estamos hablando alrededor de $10,000, entre $9,000 y $10,000 por la duración del tratamiento. Es complejo porque hay que hacer hay que evaluar gastos diferenciados. Es decir, no va a consumir lo mismo un paciente que esté en terapia intensiva, un paciente que esté con ventilación mecánica fuera de la terapia intensiva, o un paciente que desarrolle síntomas no tan graves, no requiera ventilación mecánica y pueda tener menos días de estancia. Y se basa un poco también en una proyección que habíamos nosotros calculado de días de estancia, que estamos rebasando. En México se había calculado un promedio de 11 días de estancia. Nuestros pacientes con ventilación mecánica se están yendo a 14 días de estancia, 15 días de estancia. Entonces, esto también, digo, a largo plazo, parte de tener estos datos de paciente por paciente, pues tiene que ver que al final de la epidemia, pues tendremos que hacer algunas cuentas, ¿no? Para poder ver cuánto nos costó realmente la epidemia, cuánto le costó al Instituto Mexicano del Seguro Social, pedirle a las otras instituciones pues, que se adhirieron al convenio, pues que paguen digamos, el costo, se absorban, ¿no? De una u otra manera. Es como funciona aquí en el país. Los hospitales privados no están absorbiendo pacientes, digamos, de las instituciones, ¿no? No están tampoco tienen esa capacidad, ¿no? Y generalmente en México la medicina privada se basa un poco más en el tema de seguro de gastos médicos, etcétera. Sin embargo, bueno, hay algunas enfermedades que sí se enviaron a esos hospitales privados. Por ejemplo, la atención del embarazo, del parto y la cesárea. Toda la atención obstétrica sí se refirió a los hospitales privados para descomprimir un poco la demanda en los hospitales públicos, de los hospitales del IMSS, y con ello aumentar la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, pues más adelante ya se absorberán esos gastos que generaron estos pacientes que fueron a solicitar atención en estos hospitales privados. Eso también es parte del costo de la epidemia que se tiene que meter al instituto. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias también a Sandrita por su respuesta. Y finalmente, una pregunta que nos hace referencia al manejo de las cifras. ¿Cuál consideran ustedes, Sandrita, Juan Carlos, que ha sido el éxito y de pronto también las lecciones aprendidas o los puntos por mejorar en la consolidación de la información? Nosotros acá en el Ecuador, pues hemos tenido algunas novedades con el manejo de la información, sobre todo con la consolidación y socialización posteriormente hacia la ciudadanía. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que han sido los factores de éxito y cuáles los puntos por mejorar, como les decía, en la gestión estadística de los pacientes contagiados, en los pacientes recuperados, fallecidos y toda la estadística que en este caso ustedes nos mostraron en la presentación? Sí, mira, Israel, aquí cada una de las instituciones, digamos, tiene una forma de generar su propia información, pero al final esta información se consolida a través de algo que se llama la red negativa. Es decir, los sistemas informáticos que tiene el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, etcétera, se jalan esos datos de manera directa. Ya no lo estamos haciendo manualmente, eso ya se va a través de canales de información que generan los informáticos, y se va a través de algo que se llama red negativa, digamos, ¿no?
Y esta red negativa genera un cúmulo de información basado en 11 variables principalmente, que tienen que ver con disponibilidad de información, con grado de ocupación de la capacidad que se tiene y con la demanda de servicios, es decir, cuántos pacientes infectados, cuántos sospechosos, etcétera, ¿no? Cuántos confirmados, fallecimientos y todo. Y todos los días a la misma hora, todos los días a las 7 de la tarde, el subsecretario de Salud a nivel nacional sale a dar una conferencia, es una conferencia que dura más o menos una hora. Y en esta conferencia lo que se hace es que se exponen los datos que cada una de las instituciones genera. Es decir, aquí no hay como que el secretario de Salud o el subsecretario le movió a las cifras, etcétera. No, porque la información es pública, es decir, es transparente. Todas las instituciones tienen sus sistemas de información y se están exponiendo de manera continua. Entonces, el subsecretario de Salud, él solamente, digamos, expresa en gráficas el resumen de todo lo que le están mandando la información. Hay un retraso de la información, sí es cierto. Nosotros más o menos llevamos un retraso de 24 horas. Es decir, lo que expresamos hoy fue el corte del día de ayer a la 1 de la tarde, ¿no? Y así es como vamos. Pero estos sistemas ya están consolidados. O sea, ya sabemos qué información se va a entregar ese día, ¿no? Un punto importante aquí es la transparencia de los datos. Para que la población, para generar confianza en la población, lo primero que se debe tener es transparencia en los datos, transparencia en la información. Es decir, no es que se oculten o no se oculten datos, etcétera, ¿no? Ustedes van a ver de pronto que en algunos países dicen, es que de repente le bajaron a las defunciones. Eso tiene que ver un poquito más con la operación de la información, ¿no? Con que de pronto una institución, un hospital, etcétera, por error había marcado más defunciones o por error había marcado más enfermos, ¿no? O había detectado, o había, es decir, ahí tiene que ver, creo yo, un poco más el origen de la información. Pero bueno, otra parte importante es esas auditorías secundarias o esas auditorías externas que se le hacen a la información. Es decir, hace un rato les explicaba yo que no solamente es el sector salud, sino que hay otros sectores que están involucrados en la gestión de la emergencia. Esta información pasa también a través de estas áreas que filtran la información, que la revisan y que nos dicen, a ver, tu información el día de hoy no está consolidada, o sea, no es congruente con lo que me enviaste ayer o antier. Revisa tu información, ¿no? Y nos la regresan. Y ahí es donde entra, digamos, nuestra área de análisis de la información. No sé, de pronto un día estábamos reportando 4.600 ventiladores, ¿no, Sandra? 4.600 y tantos, ¿no? 4.680 en todo el país. Y de repente, al día siguiente, reportamos 3.800. Pues obviamente luego nos hablaron, ¿no? Oye, ¿y dónde quedaron 1.000 ventiladores? O sea, ¿qué pasó? No se pudieron descomponer 1.000 ventiladores de un día a otro, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, espérame tantito, déjame filtrar mi información, ir a revisar cuáles fueron las unidades que me reportaron menos y entonces a través de llamadas telefónicas, verificación secundaria, etcétera, incluso de visitas a las unidades, pues se tuvo que recuperar la información y lo identificamos, ¿no? Era un tema un poquito de interpretación en la plataforma, etcétera, y entonces pues ahí le habían bajado a sus datos. Pero todo esto es importante porque de pronto la prensa, y esto tiene que ver con manejo de información en crisis, con gestión de la información en crisis, de pronto la prensa es muy tendiente a utilizar la información de manera con cierta tendencia, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos del cómo se da la información, ¿no? Del qué datos se entregan al público, pero también, sobre todo, de cuál es el mensaje que se tiene conjunto con esa información. Es decir, no solamente salir y hablar de números y de datos, etcétera, ¿no? O sea, es el mensaje que se da de manera adjunta a este grupo de información. Y bueno, yo nada más agregaría en este caso algo completamente importante que dice Juan Carlos. En cuanto al manejo de la información,
Aquí, desde que se declaró la emergencia, se dijo quién iba a ser el vocero único de toda la información que se iba a manejar. Esto es muy importante porque si no, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere salir en la foto y eso causa muchos conflictos. Y además considero que también algo muy importante en nuestro país, México ha tenido experiencias muy tristes, pero que eso nos ha brindado mucho para poder conocer cómo trabajar en conjunto todas las instituciones. También hablamos desde los sismos de 1985, fuimos clave durante la epidemia por H1N1 y bueno, hace pocos años los sismos del 2017. Entonces, el manejo de la información en este caso, el cómo integrar todas las plataformas que manejan las diferentes entidades, eso nos ha permitido poder emitir información un poquito más transparente. Y en este caso, cualquiera, independientemente de ustedes, si quisieran, pueden entrar a la página como tal, Secretaría de Salud de México. Hay una liga completamente para COVID, donde viene toda la información en cuanto a cifras, en este caso, pero también muchos de los lineamientos que se crearon para poder atender la emergencia, porque no nada más es lo que yo, IMSS, estoy considerando. Por ahí había una pregunta, el caso de manejo de cadáveres. Desde el principio se generaron estos lineamientos para que todas las entidades, todas las instituciones supieran qué hacer en cuanto a lo que es el equipamiento para el personal, en cuanto a cómo se van a los algoritmos de tratamiento. Entonces, al unificar toda la forma de actuar ante la emergencia, nos permite generar un poquito mejor la información y, como les decía, el vocero único. No sé, Israel, si con esto se conteste la pregunta. Sí, muchísimas gracias. No sé, habría que consultar también si es que, por favor, a Andrés, si es que estuvo respondida la pregunta. Mientras tanto, avanzamos con la pregunta de Juan Calderón. Nos indica que, bueno, existen estudios que indican que el COVID-19, a más de la afectación a la salud durante la enfermedad, hablamos de temas respiratorios, luego que el paciente se recupera, presenta afectaciones a otros órganos del cuerpo. En este contexto, nos consultan si es que existe información relacionada a este tema en México y cómo están previniendo futuras enfermedades. Bueno, aquí en México apenas estamos iniciando protocolos de estudio para poder determinar cómo van nuestros pacientes. Estamos iniciando con el uso del plasma de pacientes convalecientes. Sí hay protocolos en varios de nuestros hospitales de tercer nivel y se está trabajando junto con los institutos nacionales de salud. Y bueno, en este caso más bien será esperar un poquito los resultados para ver la evolución y realmente cómo los mexicanos estamos comportándonos ante esta enfermedad. Sobre todo aquí, y considero algo muy importante, independientemente de que pensar en la afectación directa del virus a algún órgano específico, tal vez aquí algo que nos ha pegado mucho a nosotros aquí en nuestro país es la presencia de comorbilidades. México tenemos un grave problema de sobrepeso, obesidad, una alta prevalencia de diabetes, de hipertensión, y tal vez por esto también hemos visto que el comportamiento, el paciente está mucho más días de lo que teníamos previsto. Ya lo comentó Juan Carlos, pensábamos un paciente no grave, 5 días de hospitalización, pero están con una estancia mucho mayor, al igual que los de terapia intensiva, y la mortalidad también está siendo un poquito diferente a lo que se ha reportado en otros países. Entonces, tal vez ahorita es muy temprano para poder decir realmente la afectación posterior a la enfermedad. Yo creo que más adelante podemos tener un poquito más de esto y entonces a lo mejor sí sentarnos a platicar ya específicamente, nos vamos a temas completamente médicos y hablamos de fisiopatología y complicaciones en cuanto a esta enfermedad. No sé, Juan Carlos, si quieres comentar algo más. Oh, no, creo que preguntar solo si se satisface la pregunta. Listo, sí, nos agradece mucho Juan Calderón. Y bueno, en este contexto damos por finalizada la presente videoconferencia. Les agradecemos a los doctores, a Sandrita, Juan Carlos y también Sandrita por tu intermedio al doctor Felipe Cruz Vega. Muchísimas gracias. Sabemos que en su apretada agenda pues han abierto un espacio para podernos colaborar. Estamos
totalmente seguros que la exposición que nos han hecho ustedes apoyará totalmente al mejor desempeño de la gestión de la emergencia acá en el país, y de la misma manera agradecemos la presencia de nuestra audiencia y aprovechamos también para invitarles a nuestra siguiente videoconferencia a realizarse el día jueves 14 de mayo del año en curso, en la cual se abordará el tema recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia por el COVID-19 a cargo de la doctora Miriam Romero Moncayo. Les agradecemos muchísimo por su atención y de igual manera aprovechamos la oportunidad para enviarles un abrazo fuerte a Juan Carlos, a Sandrita y al doctor Felipe Cruz Vega desde Ecuador, con mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas Luego, gracias, muchas Israel. gracias. Abrazo a todos.